funciones que no cumple el sustantivo. ¿Alguien me puede indicar cuáles son esas dos funciones que no cumple el sustantivo? Son dos funciones que no cumple el sustantivo. ¿Alguien me indica? Núcleo de predicado, muy bien. El sustantivo no cumple la función de ser núcleo de predicado. ¿Y cuál es la otra función más que no cumple? Claro, porque quien funciona como núcleo de predicado es el verbo. El sustantivo no funciona como núcleo de predicado, porque quien funciona como núcleo de predicado es el verbo. Pero la otra función que no cumple el sustantivo es la de ser modificador directo. Porque ¿quiénes funcionan como modificador directo? Determinantes y adjetivos. Los adjetivos y los determinantes funcionan como modificador directo. Y esas son las dos funciones que no cumple el sustantivo. Después puede cumplir todas las demás funciones. Sujeto, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial incluso. ¿No? Circunstancial, atributo, todas las demás funciones. Pero las únicas dos funciones que no cumple son núcleo de predicado, porque quien funciona como núcleo de predicado es el verbo, y la de modificador directo. Porque quienes funcionan como modificadores directos, determinantes y adjetivos. Veamos. Como sujeto, ¿no? Tu prima viajará mañana. ¿Quién? Tu prima, Juana, María, Teresa. El sustantivo funciona como sujeto, núcleo del sujeto. Como objeto directo, olió ese perfume. ¿Qué olió? Ese perfume, objeto directo, lo olió. Como objeto indirecto, trajo torta a los niños. Les trajo torta, objeto indirecto. El sustantivo está funcionando como núcleo ahí del objeto indirecto. Como atributo, Juana es abogada. Abogada es atributo con verbos copulativos ser, estar, parecer, permanecer. Es complemento circunstancial. Juan volverá el lunes. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo? El lunes. Eso es un circunstancial de tiempo y el sustantivo es núcleo ahí de ese circunstancial. Complemento agente. La imprenta fue inventada por Gutenberg. ¿Quién realiza la acción verbal de inventar? ¿Quién? Gutenberg, agente. ¿Quién realiza la acción verbal de la voz pasiva? También puede ser vocativo, ¿no? Alumno, contésteme. Alumno es el vocativo, el interlocutor, la persona a quien nos dirigimos, a quien hablamos. Y ese vocativo es un sustantivo. El sustantivo cumple la función de ser vocativo. Entonces puede cumplir todas las funciones, ¿verdad? Excepto dos. ¿Cuáles son las dos funciones que no cumple? Dime, repite, ¿cuáles son esas dos funciones que no cumple? ¿Cuáles son las dos funciones que no cumple? Sigmund, ¿cuáles son las dos funciones que no cumple? Dime. Alexandra, Alei, ¿cuáles son las dos funciones que no cumplen? Muy bien. Ana, Areli, Jean, Jaime, Kiara, Jimena, Pierre, Sebastián, Kiara, Yaimira, Pierangelo, muy bien. Modificador directo y núcleo del predicado. Son las dos funciones que no cumple el sustantivo. Después puede cumplir todas las demás funciones. Lexicológicamente es una palabra de inventario abierto. ¿Y qué cosa quiere decir que sea una palabra de inventario abierto? Que pueden aparecer, se pueden crear nuevos sustantivos. Por eso se conoce también como repertorio infinito o repertorio ilimitado. Se pueden crear, pueden aparecer nuevos sustantivos. Por ejemplo, clonación, Internet. Hace 50 años atrás no existía un procedimiento en donde podías coger una célula y hacer una copia idéntica de esa célula. Se creó el procedimiento y se le puso un nombre. Ese nombre es el sustantivo, clonación. Internet, igual hace 50 años no existía una red que podía interconectar todas las computadoras del mundo.
Se creó esa red y se le puso un nombre. Ese nombre es el sustantivo: Internet, cibernética, mecatrónica, Twitter, Facebook. Se van creando. Las nuevas medicinas que están creando para combatir esta pandemia de la COVID. Se van creando y se le ponen nombres. Ese nombre es el sustantivo, nombre o sustantivo. Repertorio infinito, repertorio ilimitado, inventario abierto. Se pueden crear, pueden aparecer nuevos sustantivos. Clasificación. Primero vamos a ver una clasificación general. Tenemos a los sustantivos comunes o connotativos, propios o denotativos. Eso es por su extensión. Por su extensión pueden ser comunes, connotativos, propios, denotativos. Los comunes designan seres de manera general. Personas, animales o cosas de una misma especie, de forma general. No indican la particularidad del referente. No es particular, no es específico. En cambio, los propios o denotativos designan a los seres o cosas de manera específica. Esto es de manera general y el otro es de manera específica. De manera general, los comunes y los propios son de manera específica. Contiene un significado único que lo identifica o particulariza. Entonces, los comunes de manera general y los propios de manera específica. País de manera general, un propio de manera específica, Perú. Zapatillas de manera general, un específico, Adidas, Nike. Un lago de manera general, uno de manera específica, Titicaca. Un cine de manera general, un específico, Cinépolis. Un planeta de manera general, un específico, Saturno. Los comunes designan de manera general, en cambio los propios designan de manera específica. De manera específica. Los comunes se escriben con letra inicial minúscula, los propios se escriben con letra inicial mayúscula. ¿Alguna pregunta, duda? Me van indicando, por favor, ¿eh? Por el chat, o pueden abrir su micrófono, porque también está abierta esa posibilidad. Puedes tú mismo activar tu micrófono y puedes interrumpir y hacer tu pregunta que creas conveniente, por favor. No te preocupes. Ahora, los sustantivos propios se subdividen. Los propios se subdividen. Los propios pueden ser antropónimos, hipocorísticos, patronímicos, topónimos, hidrónimos u orónimos. Los antropónimos son nombres de personas, como por ejemplo Mercedes, Graciela, Guadalupe, nombres de mujeres, personas, o nombres de varones como José, Enrique, Francisco. Esos son los antropónimos. Los hipocorísticos son los otros nombres que se le da a las personas. Por ejemplo, a los que se llaman Mercedes le dicen Meche, a Graciela le dicen Chela, a Guadalupe le dicen Lupe, a José le dicen Pepe, a Enrique le dicen Quique y a Francisco le dicen Pancho o Paco. Esos son los hipocorísticos, los otros nombres que le dan a las personas. De Milet, Milechi, ahí está, Milechi, hipocorístico. Patronímicos son apellidos que provienen y se derivan de nombres de personas, ¿no? Fernández, de Fernando. Rodríguez, de Rodrigo. Martínez, de Martín. Álvarez, de Álvaro. Y Sánchez, de Sancho. López, de Lope. Son apellidos que provienen de nombres. Esos son los patronímicos. Los topónimos, nombres propios de lugares. Por ejemplo, Perú, Tingo María, Europa, Seúl, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Los Olivos. Nombres propios de lugares. Nombres propios de lugares. Marcahuasi, nombre propio de lugares. Cusco, Machu Picchu, nombres propios de lugares. Esos son topónimos. Hidrónimo, masas de agua, que pueden ser océanos, mares, lagos, ríos, ¿no? Por ejemplo, Pacífico, un océano, Atlántico, Amazonas, un río, Chillón, río, Titicaca, lago, mar, Egeo, mar Negro, mar con minúscula, negro con mayúscula, ¿no? Porque es el nombre propio.
Orónimos, montañas, cordilleras o cerros. Montañas, cordilleras o cerros. Alpes, por ejemplo. Himalayas, Andes, cordilleras. Huascarán, montaña. Aconcagua, San Cristóbal, un cerro, ¿no? En Lima, el cerro San Cristóbal, ¿no? Orónimos, montañas, cordilleras, cerros, ¿no? El Huaytapallana, ¿no? Que aparece mucho en las obras de José María Arguedas, ¿no? La montaña, ¿no? El Huaytapallana. Nombres propios de montañas, cordilleras, cerros. Tu cerrito, dice el otro. Si los propios se subdividen, los comunes no se quedan atrás. Los comunes también se subdividen en individuales o colectivos. Individuales señalan a un elemento de cualquier conjunto, de cualquier especie, un elemento, a una especie determinada. Y el colectivo señala al conjunto de seres de la misma especie. Por ejemplo, bruja es individual. Y al colectivo de bruja, aquelarre, conjunto de brujas. El conjunto de brujas es el aquelarre. Aquelarre, bruja. Individual, bruja. Colectivo, al conjunto de bruja, aquelarre. De tallo, el colectivo de tallo, ¿cuál sería? Macoya. Conjunto de tallos es macoya. De poeta al conjunto de poetas se denomina parnaso. Colectivo de poeta es parnaso. De literato es cenáculo. De literato es cenáculo. Al colectivo de obispo, concilio. Colectivo de obispo es el concilio. El concilio de Trento, ¿no? Cuando se juntaron los obispos. El concilio Vaticano II, que fue el último, ¿no? Concilio Vaticano II. Concilio. Ahora, estos colectivos pueden ser primitivos cuando la raíz es diferente. Bruja y aquelarre no tienen la misma raíz. Tallo y macoya no tienen la misma raíz. Poeta y parnaso no tienen la misma raíz. En cambio, es derivado cuando sí tiene la misma raíz. Solamente se le agrega el sufijo del colectivo, ¿no? De álamo, alameda. Colectivo de álamos. Tiene la misma raíz con álamo. De árbol, arboleda, con árbol. De poema, poemario. De arroz, arrozal. De caña, cañaveral. De piedra, pedregal. Esos son colectivos derivados. Mantiene la misma raíz que el primitivo. El primitivo y el colectivo mantienen la misma raíz, el mismo lexema. Solamente cambia el sufijo, ¿no? De colectivos, ¿no? Por su naturaleza, los sustantivos pueden ser concretos o abstractos. Concretos cuando designan seres de naturaleza física, tangible, con existencia independiente y son percibidos por los sentidos. Su existencia es independiente. Son tangibles, materiales concretos, materiales tangibles. Y abstractos designan objetos de la realidad que existen solo en la mente como conceptos, cuyos referentes son de existencia dependiente. ¿De quién depende? De un concreto. No pueden ser percibidos por los sentidos. Concretos, tangibles, naturaleza física, abstractos, son percibidos por los sentidos. Por ejemplo, la piedra es un sustantivo concreto, material tangible. La dureza es un sustantivo abstracto. Necesita de un concreto para que pueda existir. Por eso que su existencia es dependiente. Necesita de un concreto. ¿De quién necesita la dureza para que pueda existir? De una piedra, por ejemplo. El aire es un sustantivo concreto y un sustantivo abstracto sería la frescura. Necesita de un concreto para existir. Una madre es un sustantivo concreto, real, tangible. La abnegación, el sacrificio de una madre sería un sustantivo abstracto. Necesita de un concreto para existir. Son conceptos. Y no pueden ser percibidos por los sentidos. Por su estructura, los sustantivos se clasifican en simples, compuestos o locución.
Simples cuando tienen una sola raíz, un solo lexema. Compuestos cuando presentan dos o más raíces. Y locución, un conjunto de palabras que equivale a un solo sustantivo. Por ejemplo, en simple, uña, papel, agua, mesa, son sustantivos simples, una sola raíz, un solo lexema. Compuestos cuando tienen dos o más raíces, por ejemplo, corta más uñas, corta uñas. Para más brisas, para brisas. Sin más sabor, sin sabor. Y sobre más mesa, sobre mesa. Son compuestos. Y locución, un conjunto de palabras que equivale a uno solo. Por ejemplo, si digo ciudad sagrada, me refiero a Jerusalén. Poeta soldado, Melgar. La vida es sueño, todo eso equivale a uno solo, que es una obra de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño, un drama filosófico, el título de toda una obra, ¿no? O como Alicia en el País de las Maravillas, o Rescatando al Soldado Brian, que es el nombre de una película. Todo eso es un solo sustantivo y se llama sustantivo locución. La ciudad y los perros, todo eso se cuenta como uno solo. Pata de cabra, uña de gato, luna de miel, son sustantivos locuciones, porque todo eso hace referencia a uno solo, a un solo elemento. Un conjunto de palabras que equivale a un solo sustantivo. Ojo aquí, si yo digo Ana de la Cruz trabaja en el Ministerio de Energía y Minas, ¿cuántos sustantivos tiene esa oración? Dime. Ana de la Cruz trabaja en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuántos sustantivos tiene esa oración? Repito, Ana de la Cruz trabaja en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuántos sustantivos tiene esa oración? Dime. Dos. Muy bien, Rodrigo, dos. ¿Cuáles son los dos sustantivos? Ah, ni se te vaya a ocurrir contar por separado. Ana, Cruz, Ministerio, Energía, Minas. No, no, no. Porque todo ese Ana de la Cruz es una locución sustantiva y todo eso se cuenta como uno solo. Muy bien, Rodrigo. Ana de la Cruz es una y Ministerio de Energía y Minas es otra. ¿Cuántos sustantivos hay? Dos. Dos sustantivos. Locución sustantiva. Todo eso se cuenta como uno solo. Ana de la Cruz. Igual Ministerio de Energía y Minas. Sustantivo, locución. ¿Se entendió, verdad? ¿Me indicas? Muy bien, continuamos. Por su origen, los sustantivos son primitivos o son derivados. Primitivos cuando no provienen de otras palabras, no proceden de otras palabras, y derivados cuando provienen de otras palabras. Por ejemplo, maíz, pan, casa, arte, son sustantivos primitivos, no proceden de otras palabras. Pero, por ejemplo, derivados, maizal, que proviene de maíz, panadero, que proviene de pan, caserío, que proviene de casa, artista, que proviene de arte. Artista proviene de arte. Son sustantivos derivados. Ahora, los derivados se subdividen, se clasifican en gentilicios, patronímicos, colectivos, diminutivos, aumentativos, despectivos, abstractos o también los que señalan oficio. Gentilicios señalan lugar de origen, de procedencia, ¿no? Que nació en Jerusalén, ¿cómo se dice? Jerosolimitano. Si es proveniente de Vietnam, vietnamita. Procedente de Belén, betlemita. De Cuba, cubano. De Río de Janeiro. ¿Cuál es el gentilicio de Río de Janeiro? ¿Me indicas, por favor? Puedes abrir tu micrófono también, ¿no? De Río de Janeiro, ¿cuál es el gentilicio? Río Janeirense, no, no es Río Janeirense. De Río de Janeiro no es Río Janeirense. Es Fluminense. De Río de Janeiro es Fluminense o Carioca también. Carioca, Carioca. Fluminense o Carioca. Así es, Jaime, Carioca. Así es. Fluminense o Carioca. De Buenos Aires, bonaerense. Bonaerense. Así es. De Moscú, Moscú.
Moscovita, muy bien. Moscovita, de Moscú, Moscovita. Y de Hamburgo, hamburgués, muy bien, hamburgués con H, hamburgués de Hamburgo. ¿Y su femenino? Hamburguesa, claro, pues hamburguesa. Saldrás con una hamburguesa, claro, con una mujer que nació ¿dónde? En Hamburgo, así es, con una hamburguesa. Hablarás con una hamburguesa, con una mujer que nació en Hamburgo, así es. Patronímicos, ya sabemos, apellidos de Fernando Fernández, de Rodrigo Rodríguez, Ibáñez de Iván, de Martín Martínez. Esos son los patronímicos. Habla bien, dice. Colectivos, Alameda, de Álamo, Gentío, de gente. Son derivados colectivos. Arrozal, de arroz, Cañaveral, de caña. Son derivados colectivos. Diminutivos señalan disminución. De flor, florecilla, de perro, perrito, de ave, avecilla, de mano, manita, diminutivo, ventanita. Aumentativos, aumento de tamaño, de mujer, mujerón o mujerota, mujerona, mujerón también. Perro, perrazo. Mano, manota. Diminutivo era manita más bien, ¿no? Manita, diminutivo, y aumentativo, manota. Despectivos, de mujer, mujerzuela, de tipo, tipejo, de villa, villorrio, de padre, padrastro, de madre, madrastra, de casa, casucha, despectivo. Piececito, ¿no? De pies, piececito, ¿no? Piececito, ¿no? Lo recomendable, ¿no? Ah, de fútbol, futbolito es lo recomendable, ¿no? De fútbol. Futbolito, que es lo recomendable, ¿no? No fulbito. Debería ser futbolito, ¿no? De fútbol, futbolito, ¿no? Porque la raíz es fútbol, ¿no? Fútbol. Fútbol, fútbol, futbolito. O futbolcito también, ¿no? Futbolcito. No, esa es otra cosa, Sigmund, ese ya es otra cosa. Ese es en tu barrio. Despectivos ya está, desprecio. Abstractos, de blanco, blancura, de fiel, fidelidad, de negro, negrura, de cuerdo, cordura, ¿sí? Abstractos. Y oficio, verdulero, el que vende verduras, el que hace el pan, panadero, oficio. El que cura a los enfermos, enfermero, enfermero, enfermero. Muy bien, eso es lo referente a los adjetivos, o perdón, los sustantivos derivados. Sustantivos derivados. Hasta ahí lo referente a la clasificación. Accidentes gramaticales del sustantivo. Son dos. Los accidentes gramaticales. El número y el género. Empezamos con el accidente gramatical de número. Hay dos tipos de pluralización. Hay una pluralización morfológica y una pluralización sintáctica. En la pluralización morfológica, al sustantivo se le agrega la S o la ES. A la pluralización morfológica se le agrega la S o la ES. Esa es morfológica. Por ejemplo, si terminan en vocal átona, ¿cuáles son las vocales A, E, I, O, U? Átona, que lleva la menor fuerza de voz. Vocal átona. Como por ejemplo mano, como por ejemplo llave, bonsai, termina en vocal átona en la A.
En la I, perdón, no en la A. La vocal tónica es la A, la átona es la I. Casa termina en vocal átona. Cuando termina en vocal átona, se le agrega la S. De mano, manos. De bonsai, bonsáis. De llave, llaves. De casa, casa. Termina en vocal átona, no lleva la mayor fuerza de voz, la última vocal. Se agrega la S. Pero alguien me dirá, pero Emilio, bonsai termina en la I y la A está con tilde. Sí, pero termina en átona, pues la I es átona. La A es la tónica, la I es átona. Se le agrega la S. Si terminan en vocal abierta, acentuada, ¿cuáles son las abiertas? A, E, O. Y acentuadas, abierta, acentuada, también se pluraliza con la S, ¿no? De café, cafés, de mamá, mamás, de dominó, dominós, de papá, papás. Se pluraliza con la S. Excepto Albalá y Faralá. Son dos excepciones. De Albalá, su plural es Albaláes, y de Faralá, su plural es Faraláes. Albaláes y Faraláes. Albalá es un documento mediante el cual cedemos un poder a otra persona, es un documento jurídico. Albalá, Albaláes, su plural, como una carta notarial, cedemos poder a otro. Y Faralá es un telafón, o sea, una especie de tela que va a la altura de la cintura en las faldas, que se utiliza en las prendas, en las falditas de las bailarinas de ballet, ¿no? Para darle cierto vuelo a la falda, ¿no? Faralá, su plural es Faraláes. De Albalá, Albaláes, y de Faralá, Faraláes. Si terminan en vocal cerrada, acentuada, cerrada, acentuada, cerrada, acentuada, claro, vocal abierta, abierta tónica, abierta. ¿Cuáles son las abiertas? A, E, O. A, E, O acentuada. Café, cafés. Té, tés. Mamá, mamás. Papá, papás. Abierta, acentuada, se pluraliza solo con la S. Excepto esos dos, Albalá y Faralá. Que hemos dicho, de Albaláes, Albaláes, y de Faralá, Faraláes. Excepto esos dos, Albalá y Faralá. Si termina en vocal cerrada, acentuada, vocal cerrada, acentuada, se pluraliza con la ES, que es la forma preferente. De ají, ajíes. De rubí, rubíes. De iglú, iglúes. De ñandú, ñandúes. Se pluraliza con la ES. Israelí, israelíes. Marroquí, marroquíes. Se pluraliza con la ES. Excepto champú, menú, pirulí, vermú, popurrí, gachí. Ajá, de Irán, iraní, iraníes. Marroquí, marroquíes. ¿Sí? Excepto champú, menú, pirulí, vermú, popurrí, gachí. No se dice champúes, sino champús. Ni menúes, sino menús, pirulís, vermús, popurrís, gachís. Se pluraliza con la S nada más. Son excepciones. Es incorrecto decir menúes. En ese restaurante venden riquísimos menúes. Incorrecto. Es riquísimo menús. Compró 3 champúes para todo el mes. No, no es 3 champúes. Es 3 champús. De maní, sí, maníes. De maní, maníes. Que es la forma preferente, ¿ah? Dicen que es la forma preferente. Es la forma preferente. Seguimos con la variación morfológica. Si termina en consonantes, se le agrega la ES. De árbol, árboles. De buey, bueyes. Pared, paredes. Poder, poderes. Álbum, álbums. Álbumes, perdón, álbumes. De noción, nociones. Si termina en consonantes y son voces extranjeras adaptadas, se pluralizan con la S. De déficit, déficits. De ítem, ítems. De cómic, cómics. De robot, robots. Excepto bunkers, que es búnkeres, no es bunkers, sino búnkeres. Y de sándwich, sándwiches. Búnkeres y sándwiches.
pero no se dice déficites, cómics, ítems, robotes. No. Es una cuestión de eufonía, ¿no? Pero de búnker, sí es búnkeres. Y de sándwich, sándwiches. Con la ES. Si terminan en Z, cambia la Z por la C y se le agrega la ES. Lápiz, lápices, cruz, cruces, luz, luces. Cambia la Z por la C y se le agrega la ES. La pluralización sintáctica se da cuando son palabras graves o esdrújulas terminadas en S o en X. En este caso, el sustantivo se mantiene invariable. El sustantivo no cambia, no varía. Quien indica el género es el artículo. Ómnibus, los ómnibus. Tesis, las tesis. El tórax, los tórax. El clímax, los clímax. Son palabras graves, ómnibus. Esdrújula, perdón, ómnibus es esdrújula. Graves, tesis, tórax, clímax. Terminadas en S o en X. Se pluralizan con el artículo. Con el artículo. No se dice omnibuses, sino los ómnibus, que es su plural. ¿Por qué se llama pluralización sintáctica? Porque ya no se le agrega S o S. No se le agrega S o S. Sino la pluralización es con el artículo. No, esa pluralización no, de ponerle un apóstrofe y después la S, ¿no? No es correcto, ¿no? Esa pluralización. Simplemente los 80 nada más. Con el artículo, los. ¿No? Igual como AFPs, ¿no? Algunos dicen A, F, P y después le ponen un apóstrofe y le ponen la S, ¿no? Incorrecto, ¿no? Esto no es una pluralización correcta, ¿no? En el castellano no se pluraliza así, ¿no? Solamente sería con el artículo. Las AFP, nada más. ¿No? Las AFP. Esa es la pluralización. Es el caso de las siglas acrónimos, ¿no? Muy bien, excepto cuando son monosílabos, no son graves o esdrújulas. De bus, buses y de fax, faxes. El género ahora. En el género tenemos sustantivos de forma fija. ¿Qué cosa quiere decir un sustantivo de forma fija? Que no tiene el género opuesto. Si es masculino, no tiene femenino, y si es femenino, no tiene masculino. No posee el género opuesto. Sartén es femenino, no se debe decir el sartén, es la sartén. Porque sartén es femenino. Mano también es femenino, pese a que termine en O, mano es femenino, es la mano. Porque es femenino, la mano femenino. También son femeninos aula, agua, ave, hacha, hada, hambre. Son femeninos. Pero no digo la aula, la agua, la ave, la hacha, la hada, la hambre. ¿Por qué no decimos la si es femenino? Muy bien, por la cacofonía. Por la cacofonía. Por la cacofonía. Para evitar esa cacofonía, utilizamos o cambiamos el artículo la por él. Para evitar la cacofonía. Cambiamos el artículo la por él. ¿Y qué cosa decimos? El aula, el agua, el ave, el hacha, el hada, el hambre. Para evitar la cacofonía.
A ver, el caso de calor, en algunos dialectos, calor se utiliza como ambiguo, ¿no? Masculino o femenino. Y así lo recoge también la gramática, ¿no? La gramática dice, ¿no? De acuerdo a algunos dialectos, el sustantivo calor se usa también como ambiguo. El calor o la calor, ¿no? Se utiliza como ambiguo. Acá dice en la página número 23 de la gramática básica, nueva gramática básica, dice: sustantivos ambiguos en cuanto al género son nombres terminados con terminación invariable que pueden usarse como masculinos o femeninos, pero sin experimentar cambio de significado. Esta ambigüedad de género se da sobre todo en el singular y a menudo es propio de algunas variedades geográficas. Algunas variedades geográficas, dialectos. Así como de ciertos registros a nivel de lengua, como muestra la preferencia por la mar, el mar. Otros ejemplos que tenemos: el maratón, la maratón, el dote, la dote, el linde, la linde, el calor, la calor. Aquí está. Última parte, aquí abajito, mira. Puedes verificar, no te miento, no te engaño. El calor, la calor. Pero ojo, en este caso dice algunas variaciones regionales. Si tú buscas en el diccionario de la lengua española, calor y color aparecen como masculino, ¿no? Pero en algunos dialectos, variantes regionales, es ambiguo, ¿no? Acepta los dos, sin cambiar su significado. Color y calor. Entonces, para evitar la cacofonía, cambio el artículo la por el, ¿no? Y digo el agua, el el ave, el hacha, el hada, el hambre. Pero eso no quiere decir que sean masculinos, ¿ah? Siguen siendo femeninos. ¿Cómo me doy cuenta de que es femenino? En el plural. Las aguas, las aulas, las aves, las hachas, las hadas. Solo que hambre no tiene plural. Pues no puedo decir las hambres, ¿no? O colocando entre un sustantivo y el artículo, colocando entre el artículo y el sustantivo un adjetivo, ¿no? La amplia aula, la refrescante ave, agua, la inmensa ave, la filuda hacha, la inocente hada, la gran hambre, poniendo entre el artículo y el sustantivo un adjetivo. Pregunto, ¿autoestima masculino o femenino? ¿Autoestima masculino o femenino? Femenino, muy bien. Si es femenino, ¿la autoestima o el autoestima? Si es femenino, ¿el autoestima o la autoestima? Si es femenino. Ambos, no. Así es, Aley, la autoestima. Así es, la autoestima. Aley. Muy bien, Jaime, ya te hice dudar. Es la autoestima, ¿sí? Porque es femenino, la autoestima. Pero, profe, ¿no habría cacofonía como la agua, la ave, la hacha? No debería ser, para evitar la cacofonía, debería ser el autoestima y no la autoestima incorrecto, ¿no? La autoestima está bien, femenino, porque ahí no hay cacofonía. Porque hay cacofonía cuando empieza con A tónica, como aula empieza con A tónica, agua empieza con A tónica, ave empieza con A tónica, hacha empieza con A tónica, la H no se cuenta. Pero en autoestima empieza con A tónica. Pregunto, ¿autoestima empieza con A tónica? No, no empieza con A tónica. Entonces no hay cacofonía. Entonces no es el autoestima, es la autoestima, porque ahí no hay cacofonía, no empieza con A tónica. ¿Se entendió? Dime. Ahora, no hay cacofonía, y lo voy a anotar en el chat. No hay cacofonía, o sea, son excepciones. No hay cacofonía. ¿En qué caso? En los nombres de las letras. La H, la alfa. No hay cacofonía. No digo el H, el alfa. Es la H, la alfa.
Ahí no hay cacofonía. Tampoco hay cacofonía cuando son locuciones latinas, como la alma mater. La alma sí no se dice, incorrecto la alma. Pero cuando es locución como alma mater, ahí sí no hay cacofonía, la alma mater. Tampoco hay cacofonía para diferenciar el sexo, si es varón o mujer. El árabe si es varón y si es mujer, la árabe. La árabe. Ahí tampoco hay cacofonía para diferenciar pues, el sexo, ¿no? El árabe si es varón y si es una mujer, la árabe. Y en la árbitra, en esos casos no hay cacofonía, son excepciones. Allí no hay cacofonía. También son femeninos apócope, síncopa, la apócope, la síncopa, cuando pierde la parte final, apócope, y cuando pierde la parte intermedia, síncopa, y son femeninos, la apócope, la síncopa. Picazón y comezón también son femeninos, la picazón, la comezón, son femeninos, picazón y comezón, la picazón, la comezón, y sin razón, femenino, ¿no? Te busca la sin razón, ¿no? O sea, cualquier excusa para poderte intervenir, ¿no? Molestar, ¿no? La sin razón. Son masculinos, pus. Pus es masculino. No se decir la pus. Lo correcto es el pus, porque pus es masculino. Pus amarillento o pus amarillenta. O pus amarillenta, dime. Pus amarillento o pus amarillenta. Habla. Dime. Abre tu micrófono por el chat. Amarillento, porque es masculino. Pus amarillento. Amarillento, amarillento, Jaime. Amarillento, porque es masculino. También es masculino, pese a que terminen a mapa, tema, diploma, pentagrama y maracuyá. Son femeninos, pese a que terminan en A. El mapa, el tema, el diploma. No se debe decir la diploma. No, no, no. No es la diploma, es el diploma. Porque diploma es masculino. Diploma otorgado o diploma otorgada. Dime. Diploma otorgado o diploma otorgada. Diploma otorgado o diploma otorgada. Diploma otorgado. Muy bien, porque es masculino. El diploma otorgado. El pentagrama, el maracuyá. No se debe decir la maracuyá. Maracuyá fresco o maracuyá fresca. Maracuyá fresco o maracuyá fresca. No, 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 no es maracuyá fresca, Pierre. Es maracuyá fresco, porque maracuyá es masculino. No, ¿qué es eso? Es un profe, me está engañando, me está toqueando. No, no, no. Ya está, mira. Ya está. Para que no me digas, no, profe, es mentira, eso no, no es así. Ya, mira. Diccionario de la lengua española. Ya con lo de maracuyá es el colmo, dice el profe. No, ¿cómo es posible, no? Ya está. A ver, mira. Diccionario de la lengua española. Aquí está. Ponemos, mira. Maracuyá. Ya está. Maracuyá. Aquí abajito de azul me va a indicar si es masculino o femenino. Dice maracuyá, M. ¿Qué cosa quiere decir M? Que es masculino. Y F, femenino. No, no, mujer no, pues. Mujer no. Masculino, M. No mujer hoy. M, masculino. Otro más. Ya. Otro más. Diploma. Diploma, ¿no? Diploma, igual, masculino.
masculino. Corta uñas, corta uñas. ¿Qué dice corta uñas? Igual, masculino. Entonces son sustantivos masculinos. Entonces son masculinos: pus, mapa, tema, diploma, pentagrama, maracuyá, caparazón. El caparazón de la tortuga. Ah, ya, ¿quieres un femenino? Ya está. A ver, ¿qué habíamos dicho que era femenino? Habíamos dicho que era femenino sartén, ¿no? Sartén, femenino. Ahí está, F. ¿Qué cosa dice F? Fea, no. Femenino. Femenino. Ah, lavador es femenino, pues, ¿no? Lavador, ¿no? Lavador, lavadora. Femenino, pues, porque tiene el sufijo A, ¿no? Lavador, lavadora. Apendicitis, apendicitis. Apendicitis es femenino porque es una enfermedad, la apendicitis. Femenino, pero si yo digo apéndice, apéndice, masculino. Parte del cuerpo animal unida a la contiguidad principal, ¿no? Conjunto de escamas. Apéndice femenino, ¿no? Masculino es apéndice, pero apendicitis es femenino. Así es. ¿Es engrapador o engrapadora? Ahí está. ¿Engrapador o engrapadora? Ambos. Es engrapadora. Y es femenino. No se dice engrapador. Es femenino, es engrapadora. No, y no se dice engrampadora tampoco, ¿no? Es de grapas. No es engrampadora, es engrapadora, femenino. Así es. No se dice engrapador, sino engrapadora. Ya está, no vamos a demorar mucho acá con esto. Sigamos, ¿sí? Entonces, con lo que quiero demostrar con esto es, si tenemos alguna duda, por favor, recurramos siempre al diccionario de la Real Academia, que es lo más serio, ¿no? También son femeninos, son masculinos, perdón, cortaplumas, sacacorchos, sin sabor. Variación morfológica o doble forma cuando cambia el morfema flexivo. Niño, niña, actor, actriz, gallo, gallina, alcalde, alcaldesa, médico, médica, sastre, sastra. También. Femenino, sastre, sastra. Gallo, galla o gallina, gallines, ¿no? No es galla, es gallina, ¿no? Esa es la variación morfológica o doble forma. Cambia el morfema flexivo. Actor, actriz, niño, niña, gallo, gallina, alcalde, alcaldesa, médico, médica, sastre, sastra, líder, lideresa, poeta, poetisa, héroe, heroína. Variación sintáctica. En la variación sintáctica tenemos dos: los comunes de dos, y los episenos. En los comunes de dos, el sustantivo se mantiene invariable, no cambia. Quien señala el género es el determinante, generalmente con el artículo, ¿no? Puede ser otro determinante. El tenista, la tenista, el cantante, la cantante, el pianista, la pianista, el adolescente, la adolescente. Para indicar el sexo, se designa con el artículo u otro determinante, ¿no? Ese artista, esa artista. Ese cantante, esa cantante. Con un determinante. El artículo, básicamente.
El sustantivo se mantiene invariable, no cambia, no varía, para indicar si es varón o mujer con el artículo. Pero son sexuados. En cambio, los epicenos, en el caso de los animales y de las plantas, se designa el sexo, no el género, porque ya el sustantivo viene con un género, o es masculino o es femenino, pero para indicar el sexo es con las palabras macho o hembra. La jirafa macho, la jirafa hembra. Jirafa es femenino. Ojo, ojo, ten mucho cuidado. Jirafa es femenino. Y la concordancia es con el epiceno. ¿Cuál es el epiceno? Jirafa. Ojo aquí, la concordancia es con el epiceno. Y el epiceno es jirafa o acá el epiceno es cóndor. La concordancia es con el epiceno, no con el sexo, no con macho o hembra. Por eso que es la jirafa macho, la jirafa hembra. No se dice el jirafa macho, no, no, no. Es la jirafa macho, porque la concordancia es con el epiceno. La jirafa macho herida. Pero, profe, ¿y por qué no puede ser herido si es macho? No, porque la concordancia es con el epiceno. La concordancia no es con el sexo, la concordancia es con el epiceno. En este caso es jirafa femenino y en este caso es cóndor masculino. La jirafa macho herida, jirafa herido, la jirafa hembra herida. La concordancia es con el epiceno. El cóndor es masculino, el cóndor macho, el cóndor hembra. El cóndor hembra hambriento. Cóndor hambriento. La concordancia es con el epiceno, no con el sexo. Por ese caso. No con macho o hembra. Pero eso es en el caso de los animales y de las plantas. Y en el caso de los seres humanos, los epicenos engloban los dos. Los epicenos en los seres humanos engloban los dos, varones y mujeres. Persona, víctima, criatura, majestad, personaje. Y no te olvides que la concordancia es con el epiceno, no con el sexo. Esa persona identificada como Juan Pérez o identificado como Juan Pérez. Esa persona identificada como Juan Pérez o identificado como Juan Pérez. Identificada, muy bien. Persona identificada. Pero Emilio Juan Pérez, la concordancia con el epiceno, persona. Persona identificada, no con el sexo. Por más que sea Juan Pérez. La concordancia con el epiceno. Variación semántica o heterónimos. Aquí cambia el lexema, cambia la raíz. Caballo, yegua, carnero, oveja, toro, vaca, yerno, nuera, padre, madre, chivo, cabra. Designa el género opuesto con una palabra diferente, ¿no? Heterónimos. Cambia la raíz. Caballo, yegua, carnero, oveja, toro, vaca, yerno, nuera, padre, madre, chivo, cabra. Heterónimos. Variación semántica. Los homónimos, por coincidencia, se escriben igual, pero son sustantivos diferentes. ¿No? O sea, sí, al cambiar de género aquí es otro sustantivo, ¿no? Cambias de género y es otro sustantivo. Por ejemplo, el Papa, sumo pontífice, la máxima autoridad en la Iglesia Católica, el Papa. La papa, tubérculo comestible, ¿no? La papa rellena, la papa sancochada, la papa a la huancaína. El cometa, juguete, no, perdón, el cometa es el cuerpo astronómico, ¿no? El cometa Halley, cuerpo astronómico, y la cometa es un juguete, ¿no? Se le rompió la cometa a mi sobrinito, un juguete, ¿no? Que sirve para volar, ¿no? Que se hace con cañas muy ligeras, plástico, o el famoso papel cometa que había antes, ¿no? Un papel muy delgadito, ¿no? Para elaborar precisamente la cometa, ¿no? El cometa, entonces, cuerpo astronómico, la cometa, juguete. El clave
es un instrumento musical, el clavelín, ¿no? Toca el clave, instrumento musical. La clave es contraseña, ¿no? La clave de tu cuenta del Facebook, la clave de tu tarjeta de ahorros, de crédito, de débito, la clave, contraseña. El vista es el agente de aduanas, el vista, el que trabaja en la aduana viendo el vista. También puede ser común de dos, si es una mujer, la vista, ¿no? Pero el que trabaja en la aduana, ¿no? El vista, si es varón, o si es una mujer, la vista, es común de dos, pero también la vista es órgano de la visión, ¿no? Será operado de la vista. Le falla la vista. El editorial es un artículo, una columna periodística. El editorial del Comercio, el editorial de la República, es una columna, un artículo periodístico, el editorial. La editorial es la casa editora. La editorial, casa editora, la editorial Santillana, la editorial Corefo, la editorial Lumbreras, la editorial Planeta, es la casa editora, la editorial. El parte puede significar dos cosas. El parte. Una tarjeta de invitación para una boda, el parte matrimonial. Los novios nos trajeron el parte para su boda, el parte. Una tarjeta de invitación para la boda. O el parte también es un documento, ¿no? El parte policial, ¿no? La denuncia quedó en el parte policial, en ese documento, el parte policial. Y la parte es la porción de algo, ¿no? Me dieron la novena parte de la herencia, la parte, la porción de algo, la parte. El orden significa dos cosas, el orden. El orden puede significar el orden, la disposición de las cosas, que todo está en su lugar. El orden, que todo está en su lugar, en su sitio. Me encanta el orden que hay en tu habitación, el orden, o sea, todo está en su lugar, todo está ordenado, el orden. Y el orden también masculino, el orden masculino, en taxonomía, en la clasificación en taxonomía, el orden de los coleópteros, por ejemplo, el orden de los coleópteros. El orden en taxonomía, clasificación de los seres vivos, ¿no? El orden. La orden femenino también significa dos cosas. La orden. Por ejemplo, un mandato. Incumplió la orden del juez, el mandato del juez, la orden. Un pedido, ¿no? El mozo te tomará la orden, el mandato, el pedido. Y la orden también es una congregación religiosa. Congregación religiosa, ¿no? La orden del temple, o sea, los templarios. La orden de la compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. La orden de, ¿qué más puede ser? La orden del temple, la orden de la compañía de Jesús, la orden de los mercedarios, ¿no? De los mercedarios, la orden. En este caso sería congregación religiosa, la orden. El pendiente, un arete, el pendiente. La novia perdió el pendiente en el automóvil, el pendiente. La pendiente, relieve del terreno, inclinación del terreno, que el terreno no está plano, sino está inclinado, inclinación del terreno, la pendiente. La pelota rodó por la pendiente, terreno inclinado. El capital, dinero. Esa empresa no tuvo el capital suficiente, dinero. La capital, ciudad más importante, ¿no? Viajará a la capital del Perú. La capital del Perú es Lima, la capital, ciudad más importante. El cura, un sacerdote. El niño fue bautizado por el cura, un sacerdote. Y la cura, solución, remedio, ¿no? Los científicos buscan la cura para el coronavirus. La cura. Se puede decir el coronavirus o no, perdón. El COVID o la COVID sería, ¿no? El COVID o la COVID. Eso es válido, los dos, ¿no? Ambiguo, los dos. Pero coronavirus sí es masculino, ¿no? El coronavirus. Es un virus, el virus. Aquí también tendríamos el cólera, la cólera, ¿no? Si gustas, aumenta.
El cólera, la cólera. El cólera es un virus y la cólera es ira, ¿no? La ira, ¿no? Ira. La cólera de Aquiles, por ejemplo, la ira, ¿no? Ambiguos aceptan ambos géneros. Aceptan ambos géneros, tanto masculino como femenino, ¿no? Como es el caso de mar, el mar o la mar, el azúcar o la azúcar, el tizne o la tizne. ¿Qué cosa es el tizne? Es la parte negra que se forma en la olla, en la sartén, ¿no? Cuando está en contacto con el fuego, ¿no? Esa parte negra que se forma en la olla, en la sartén, se llama tizne. Puede ser el tizne o la tizne, es válido los dos. ¿Sí? El dote o la dote, que es la contribución que da la familia y la novia cuando se casan. En la obra El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín se habla bastante de el dote o la dote. El maratón o la maratón. El atenuante o la atenuante, al otro lado, abajo. El agravante o la agravante. El internet o la internet, las dos son válidas. El armazón o la armazón. Caparazón sí hemos dicho que es masculino, ¿no? El caparazón de la tortuga, pero armazón es ambiguo, puede ser los dos. El armazón o la armazón, que es la estructura de algo, ¿no? La estructura de algo. Esperma, puede ser el esperma o la esperma, es válido los dos. El vodka o la vodka. El pijama o la pijama. Ambos son válidos, ambiguo. Aquí también habíamos dicho color y calor, ¿no? Que lo expliqué en la nueva gramática, ¿no? El color, la color, el calor o la calor. Acepta los dos. ¿No? Ambiguo, por una situación regional, ¿no? Dialectal. Y con esto estamos terminando ya la parte teórica. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, por favor, me indican? ¿Preguntas, dudas? Listo, todo bien entonces. Comparto entonces el material de esta semana para poder desarrollar.
Ya está. Dice, el sustantivo, pregunta número 1, siempre me ponen, por favor, el número de la pregunta y la respuesta, ¿ya? El género de los seres sexuados se pueden indicar morfológicamente con los sufijos flexivos, niño, niña, gallo, gallina, actor, actriz, emperador, emperatriz, alcalde, alcaldesa, sastre, sastra. Sintácticamente mediante adyacentes nominales, artículos o adjetivos. El comerciante, la comerciante, el pianista, la pianista, el artista, la artista, el joven, la joven. O con adjetivos, ¿no? Jirafa macho, jirafa hembra, cóndor macho, cóndor hembra, pulga macho, pulga hembra, cactus macho, cactus hembra. Por último, semánticamente utilizando otra raíz o lexema, caballo yegua, toro vaca. Señale cuál de la oración, cuál es la oración que presenta dos sustantivos, dos, que utilicen variación sintáctica de género. Dos. Aley me dice la D. Rodrigo también me dice la D. ¿Cuáles serían los dos sustantivos? Pero en rey, reina, esto es morfológico. Rey, reina. Y en concubina, concubino. Así es. De concubina, concubino. Aquí está. Diccionario de la lengua española. Concubina. Y también tenemos concubino. Concubino, concubina, masculino y femenino. Concubina masculino, concubina femenino. No es variación sintáctica. No, 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 no. La A, pero no era yerno, eso es semántico. Y aquí habría uno nada más, el pianista, la pianista, pero es uno nada más. Te piden dos. Claramente la pregunta ahí dice dos, 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 no dice uno. En no era yerno, eso es semántico, heterónimo. Ah, muy bien, Aley, la C, Rodrigo ya se dio cuenta. ¿Cuáles son? Dime, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los sustantivos con variación sintáctica de género? En la C. Bachiller, el bachiller, la bachiller, común de dos. Y cobra, cobra macho, cobra hembra. Cobra macho, cobra hembra. Así es. Entonces la respuesta es la C. Ahí hay dos. Un sustantivo abstracto es aquel que se presenta como un concepto no perceptible por nuestros sentidos. Marca la alternativa que presente la mayor cantidad de abstractos. Mayor cantidad de abstractos. ¿Cuál es la respuesta de la 2? Me indicas cuál es la respuesta de la número 2. D me indica Pierre. Rodrigo me dice la A. Sigmund me dice la D.
Aquí en la A tengo tiempo. Años. No hay más, ¿no? En la B, no hay. En la C, matrimonio, día. No hay más. En la D, lo malo se sustantiva. Años, veces, amor, sentimiento. ¿Cuántos hay? 2, 4, 5. ¿Cuál tiene más? Sí, ¿no? El año es concreto. El año es concreto, lo puedes tocar. Es material concreto el año. No, ¿no? Años es abstractos, ¿no? Tres. El sustantivo puede funcionar como núcleo de la frase nominal, debido a que es la palabra más importante de la que se trata en la estructura. En la frase silenciosa arpa cubierta de polvo gris, el núcleo de la frase nominal es... Primero, ¿cuál es la frase nominal? Silenciosa arpa cubierta de polvo gris. Siempre el núcleo de la frase nominal va a ser el primer sustantivo. ¿Y cuál es el primer sustantivo? Arpa. Entonces la respuesta sería arpa, núcleo de la frase nominal. Profe, ¿y por qué no polvo? Porque todo esto, cubierta de polvo gris, todo esto modifica arpa. Arpa cubierta de polvo gris. Modifica arpa. La respuesta es la B. 3B. 4. La pluralización de los sustantivos se pueden realizar morfológicamente con los sufijos flexivos de plural, S o S, los alomorfos del plural. Y sintácticamente con los artículos, ¿no? Los ómnibus, los tórax, los clímax, los lunes, ¿no? Reconozca el enunciado con sustantivo que presente correcta pluralización. La C, ¿no? Las tesis serán evaluadas según las normas vigentes. Aquí no debe ser víver. ¿Qué debe ser? Víveres, ¿no? Más tarde traerás todos los víveres. Hoy contrataron 3 omnibuses. No, debe ser 3 ómnibus, los ómnibus. Y les sirvieron unos bisteces con cafés calientes. No, no debe ser bisteces. ¿Qué debe ser? Bistés nada más, ¿no? Les sirvieron unos bistés. De bisté, el plural de bisté es bistés, no bisteces. 4C. 5. Una palabra puede ser un sustantivo o haber sido sustantivada. ¿Qué cosa quiere decir que puede haber sido sustantivada? El artículo lo convierte en sustantivo. Como en el caso del adjetivo. El adjetivo se puede sustantivar, como es el caso de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo necesario. Se sustantiva lo bueno,
lo malo, lo bonito, lo necesario, lo importante, lo trascendental, se sustantiva, ¿no? El mañana, el ayer, se sustantiva. ¿Qué nos piden aquí? No cumple la función de sustantivo, o sea, no es sustantivo. Ah, repaso, porque aquí repaso, si no es sustantivo, ¿qué cosa es? Si no es sustantivo, ¿qué cosa es? Ahí repaso. Si no es sustantivo, ¿qué cosa es entonces? Verbo, muy bien. Y hay que tener mucho cuidado. Mira, te voy a poner casos en donde sí es sustantivo y en otro caso en donde no es. Si yo digo el canto de las aves, ahí canto sí es sustantivo. El canto de las aves. Allí canto sí es sustantivo, ¿no? Ahí canto sí es sustantivo. El canto de las aves sí es sustantivo. Pero si digo yo canto esta balada, allí canto ya no es sustantivo. ¿Qué cosa es? Verbo. Muy bien. Otro ejemplo, ¿no? El baile de los que sobran. Ahí baile es sustantivo. Pero si yo digo, ojalá baile bien, ojalá baile bien, ahí baile, ¿qué cosa sería? Verbo. Ojalá baile bien, ahí baile, ¿qué cosa sería? Verbo. Entonces, eso depende mucho del contexto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. 7. Un sustantivo puede estar compuesto por una palabra o por más. A eso se llama locución sustantiva, ¿no? Señale la alternativa que indique la cantidad de sustantivos en el siguiente texto. ¿Cuántos sustantivos hay en ese texto? Me indicas siempre el número de pregunta y la respuesta, por favor. ¿eh? Número de pregunta y la respuesta. ¿Cuántos sustantivos hay? En la número 6 me indicas, por favor. Seis b 8. ¿Seguro? Seis a 7. A ver, tenemos aquí, amigo es 1. Francis del Solar va 2. Locución sustantiva. Media naranja, todo eso es un sustantivo. Locución sustantiva, ¿no? A su media naranja, o sea, a su pareja. A su pareja, locución sustantiva. Cafetería, va 4. Biblioteca Nacional, 5. Novela, 6. La ciudad y los perros, 7. Un croissant, 8. ¿Cuántos son? 8. Respuesta B. Dime, ¿está bien? Amigo, Francis del Solar, media naranja, cafetería, Biblioteca Nacional, novela, Ciudad y los perros,
cross ancho. Listo. 8. 6b. 7. Indique la alternativa en la cual el sustantivo subrayado presenta variación morfológica de género. Uh-huh. Mira, ahí has cometido un gravísimo error si me dices la A. Porque no has leído bien la pregunta. Porque ya, yo te puedo decir hermoso o hermosa si es variación morfológica. Pero no te pide adjetivo. No te pide adjetivo. Hermoso o hermosa es adjetivo. Lo que te pide es sustantivo. Sustantivo. Entonces no puede ser la A. No puede ser hermoso o hermosa porque es adjetivo. Te pide sustantivo. La respuesta sería la D. Trabajador, trabajadora. La respuesta es la D. Trabajador, trabajador. Si bien es cierto, hermoso o hermosa tiene variación morfológica de género, pero es adjetivo. Y la pregunta te dice sustantivo. 8. El género del artículo puede indicar el significado del sustantivo en la redacción cuando se trata del sustantivo homónimo. Indique la alternativa en la que está bien redactada. El cirujano realizó la corte debidamente. La corte es tribunal de justicia, la corte de La Haya. Tribunal de Justicia, ¿no? Fue juzgado por la Corte Internacional. Ahí no debe ser la Corte, debe ser el corte. Realizó el corte debidamente. Debes presentarte con el frente en alto. No, debe ser con la frente, parte del rostro, parte superior de la cara, la frente. El frente es la parte delantera en la zona de batalla, ¿no? El frente, ¿no? Está en el frente, en la parte delantera de la zona de batalla. El doctor buscaba la cura para ese mal, sí. La cura. ¿Y pintaron de azul la fachada del editorial? No. El editorial es la columna periodística. Ahí debe ser de la editorial, de la casa editora. La fachada de la editorial debe ser. 9. ¿Qué nos piden? ¿Cuántos sustantivos femeninos hay? ¿Cuántos femeninos? Hambre, va 1. Hemos dicho que hambre es femenino. No se dice la hambre por la cacofonía. Y el frío arreciaban, más debían proseguir el paso firme. El paso, eso es masculino. Sabía que el agua es femenino, las aguas. Y el pan pronto se acabarían. Aún estaba lejos de contemplar su misión, la misión, esa misión. Sin embargo, el entrenamiento, eso es masculino, que había recibido le daba confianza, la confianza, la confianza. Además, lo alentaban en su mente, la mente. Las palabras, femenino. De su mentor, el mentor, eso es masculino. A quien conoció en esa ciudad, la ciudad, femenino, a donde debía regresar. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? ¿Me indicas? Hambre, va 1. Frío es masculino. Debía proseguir con el paso es masculino, firme. Sabía que el agua es femenino, las aguas. El pan es masculino, pan. Pronto se acabarían. Aún estaba lejos de contemplar su misión, la misión femenino. Sin embargo, el entrenamiento, eso es masculino, que había recibido le daba confianza, la confianza. Además, lo alentaban en su mente, la mente femenina, las palabras de su mentor, a quien conoció en esa ciudad donde debía regresar. Sí, está bien. 7. La respuesta es la C. La historia que el portugués me contó fue confirmada por el soldado español y el vigilante Stephen Ford. En ese momento el inglés quiso decir algo más, pero se limitó a describir las crisis sociales que ocurrieron en ese mes cerca de la Alameda. Es correcto con respecto a la oración anterior. Solamente hay 2 sustantivos gentilicios en el texto. Sí, ¿cuáles son los 2? Portugués y también tenemos a inglés. Portugués e inglés. El portugués, el inglés. Y alguien me dice, pero profe, ¿y español es gentilicio? Sí, pero modifica soldado.
Soldado español. Sería un adjetivo gentilicio. ¿Solamente hay dos sustantivos gentilicios? Sí. Portugués, inglés. ¿Se identifican dos sustantivos colectivos derivados? Solo encontré un colectivo derivado. Alameda. De Álamo, Alameda. Solamente es un colectivo derivado. Pero no dos. La palabra portugués no está como sustantivo gentilicio. Portugués no está como sustantivo gentilicio. Sí, sí es sustantivo. El que no es español. Entonces, esto es falso. Porque sí está. ¿Hay solo un sustantivo con pluralización sintáctica? Sí. Crisis. La crisis, singular. Las crisis, plural. Hay un solo sustantivo con pluralización sintáctica. ¿Y únicamente se puede identificar un sustantivo propio? Sí, hay un sustantivo propio. ¿Cuál es? Stephen Ford. Un único propio. Únicamente se puede identificar un sustantivo propio, sí, Stephen Ford. Por lo tanto, la respuesta es 1, 4 y 5. 1, 4 y 5, la respuesta es la D. Muy bien, muchachos, con eso hemos terminado el tema de el sustantivo. ¿Alguna pregunta, duda, consulta adicional que tengan? Por favor, me indican. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Me indicas? No hay. Bien, muchachos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Cuídense. Listo, nos vemos. Cuídense.